Dios bendiga, Dios les guarde. Les saluda su hermano en Cristo y el pastor Luis Morales de la Iglesia de Dios Palm Heights. Y aquí estamos para celebrar este mes de septiembre del 2020, mes de la Biblia. Celebrar la importancia de la Biblia. Conmemorar, ¿verdad?, lo valioso que es este libro sagrado, donde Dios estableció y nos dejó escrito, ¿verdad?, unas instrucciones muy importantes para que nosotros pudiéramos llevarlas a cabo y pudiéramos vivir, ¿verdad?, de acuerdo a como Él las estableció, para que encontráramos bendición para nuestras vidas. Y en este mes, ¿verdad?, hemos de comenzar en el día de hoy una serie de estudios, una serie de predicaciones, de exhortaciones, donde durante cada día de este mes, los 30 días del mes de septiembre, vamos a estar llevando a cabo palabras, reflexiones, estudios, exhortaciones, ¿verdad?, fundamentadas en la Biblia para bendición, beneficio, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, los que podrían llegar a escucharnos a través de estos medios. Y en este día número 1, ¿verdad?, queremos comenzar leyendo la Escritura, queremos iniciar, gloria sea el Señor, con unos versículos que quiero comenzar a compartir con ustedes. Pero antes quiero comenzar con una oración. Quiero empezar, ¿verdad?, con unas palabras de adoración, de oración, donde elevemos, ¿verdad?, nuestra vida a nuestro Dios. Acompáñenme en palabras de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te honramos, te glorificamos. Sabemos que tú eres el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente. En esta preciosa en este precioso día que has creado, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras palabras, nuestras mentes, para que podamos llevar una palabra, Señor amado, de refrigerio, una palabra que sea medicina, como ella misma dice, a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, y que tú seas en todo y por todo glorificado, hoy, mañana y siempre, a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero comenzar con unos versículos bíblicos que hablan porque cuando vamos a hablar de comenzar, cuando vamos a hablar, ¿verdad?, de iniciar, tenemos que confirmar por la palabra que ya Dios existía. Que para nosotros simplemente el poder leer o el poder ver un inicio de unas cosas o un comienzo debe de estar en nuestra comprensión que Dios es eterno y que su eternidad ya debe o ya debió o ya está presente en todas las cosas que son creadas o son hechas. Así que el profeta Isaías, y voy a compartir algunos versos bíblicos. El primero se encuentra en Isaías capítulo 40, verso 28, y dice de esta manera en la versión Dios habla hoy. Isaías 40, 28. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, y su inteligencia es infinita. Mire cómo lo declara el salmista en el Salmo 90, verso 2.
donde él está declarando estas palabras en la versión Palabra de Dios para todos. Tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Ay, qué lindo es la palabra del Señor. Y para llevarlo, ¿verdad?, a nuestro tiempo o al Nuevo Testamento, ¿verdad?, para confirmar estas palabras, el apóstol Pablo lo habla de esta manera y lo declara de esta manera en el capítulo número 1, en la carta a los Romanos, verso 20, en la versión Reina Valera, 1960, y dice de esta manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ni nadie tiene excusas. Cuando hablamos de comienzo, cuando hablamos de empezar, de un inicio, no podemos olvidarnos, ¿verdad?, que cuando abrimos la Biblia, el primer libro con el cual nos encontramos, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras del Señor, es el libro llamado Génesis. Y Génesis significa origen. Génesis significa comienzo, significa inicio. Entonces, desde el Génesis, desde el comienzo, desde el inicio, desde el origen, está hablando aquí el que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Te estoy hablando de uno que está plasmando en unas palabras y en lo que usted y yo podemos conocer como páginas de un libro que se llama la Biblia. Está describiéndonos, está desarrollándonos el eterno, lo que hay en su corazón, lo que hay en su voluntad, ¿verdad? Y el eterno, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Me imagino en su pensamiento decir, ¿verdad?, voy a hacer algo visible para que la humanidad se dé cuenta de lo eterno que yo soy. Qué poderoso es la palabra del Señor, que aún desde el comienzo nos puede narrar o nos da la iniciativa, gloria sea el Señor, de lo que hay en el corazón, de lo que hubo tal vez en el corazón de Dios, pero Dios quiso expresarlo, Dios quiso revelarlo a cada uno de nosotros, que pudiéramos entender, comprender y leer la palabra de Dios. Así que estamos viendo cómo el eterno, estamos viendo cómo el Dios Todopoderoso está tomando la iniciativa de crear un comienzo de revelar algo lo cual usted y yo no conocíamos, de comenzar un comienzo o una iniciativa de algo que estaba en la mente de Él, en la mente de Dios mismo, estaba en el plan divino del Señor, y es ahí donde Él comienza a revelarlo a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. Y es muy importante hablar estas cosas, porque en el libro de Génesis, para comenzar, ¿verdad?, para iniciar, para tener este origen o este comienzo de estos 30 días que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con usted, nos tenemos que dar cuenta que en el libro de Génesis
podemos ver el comienzo de la creación. En los primeros capítulos usted se va a dar cuenta cómo Dios revela, cómo Dios narra, cómo Dios nos da al descubierto las cosas que Él está ya comenzando a hacer por medio, ¿verdad?, de la creación de todas las cosas. En el libro de Génesis también podemos ver la creación de la raza humana, del hombre, de la mujer. Pero también, ¿verdad?, aunque no nos gusta, pero también tenemos que recalcar y tenemos que hablarlo, que también en el libro de Génesis, también nos habla del principio del pecado del hombre. También nos habla, gloria sea al Señor, del principio de la familia, del principio del desarrollo humano, el principio de la familia. También nos habla del principio o del comienzo de la historia de una nación, gloria sea al Señor, que comenzó con un hombre. Pero todo tiene su comienzo, todo tiene su inicio, todo tiene su origen. También en el libro de Génesis podemos ver cómo, ¿verdad?, hay un comienzo, hay un inicio de una promesa grandiosa. Una promesa que usted y yo ya luego la entenderemos, ¿verdad? Si ya usted tiene conocimiento, se va a dar cuenta de la promesa de la cual te estoy hablando. Es una promesa, gloria sea el Señor, que le da a su siervo Abraham. Y en esa promesa maravillosa que Dios le dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En esa promesa caigo yo, en esa promesa cae usted, porque somos bendecidos. Si usted y yo hemos creído de la misma manera que Abraham creyó, entonces usted y yo vamos a ser bendecidos por medio de esa promesa grandiosa que comenzó en el Génesis, que tuvo su inicio en Dios mismo, en revelarnos todas estas cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué muchísimas cosas más pudiéramos hablar, pudiéramos comentar, ¿verdad?, sobre los inicios, sobre los comienzos de Dios, de cómo Él revela las cosas para que nosotros podamos de alguna manera entender, ¿verdad?, por medio de su espíritu y comprender tal vez algunos hasta misterios que a veces usted y yo simplemente por leerlos no lo vamos a comprender si no es por medio de su espíritu, gloria sea al Señor. Pero yo quiero de alguna manera conectar, entretejer todos estos comienzos de Dios que Dios revela, que Dios, ¿verdad?, al revelarnos en la Escritura, ¿verdad?, yo quiero de alguna manera conectarlos también con el comienzo de nosotros, con el comienzo de cada uno de nosotros, gloria sea al Señor, porque todo esto, todo este comienzo, todo este origen, todo este inicio nació en el corazón y la voluntad. En otras palabras, Dios voluntariamente lo crea. Dios voluntariamente en su plan divino nos los revela y nos narra a través del Génesis, a través de la Biblia, lo que usted y yo conocemos como el inicio, como el comienzo de todas estas cosas. Así que aquí está hablando el Eterno, está hablando el Soberano, está hablando el Dios Todopoderoso, quien nos está revelando todas estas cosas. Y yo quiero que usted entienda que el Soberano, que el Eterno, que en su divina voluntad voluntariamente comenzó, inició
a crear todas estas cosas y a revelárnoslas por su palabra, yo quiero informarte que de la misma manera que Él tuvo un propósito para hacer todas estas cosas, todavía al día de hoy tiene un propósito con tu vida. Tiene un propósito con mi vida, gloria sea al Señor. Y que usted y yo entendamos que todas las cosas que tienen un comienzo, tienen un fin. Todas las cosas que comenzaron, que tuvieron un inicio aquí sobre la faz de la tierra, tienen un fin. Y luego, más adelante, lo estaremos hablando, lo estaremos compartiendo, ¿verdad? Al pasar los días, al pasar las semanas, gloria sea al Señor, donde a través de la palabra de Dios, donde a través de la Escritura nos vamos a dar cuenta de este comienzo y de este fin. El apóstol Pablo le hablaba en algún momento a la iglesia de Filipenses y les traía un mensaje que quiero de alguna manera que lo apliquemos, ¿verdad?, a un comienzo y lo apliquemos a un fin que tiene Dios con todas las cosas. El apóstol Pablo les decía a los filipenses en el capítulo 1, verso 6, y yo creo que lo podemos aplicar de esta manera a este comienzo y al fin que Dios tiene preparado para nosotros. Y decía: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Repito, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Qué hermoso es esto que el apóstol Pablo está declarando. Y a veces me pongo a pensar, o a veces tal vez usted se estará preguntando, pero ¿cómo yo puedo conocer todas estas cosas? ¿Cómo yo puedo conocer la magnitud? ¿Cómo yo puedo entender la revelación? Esto que el soberano está revelándome a través de este libro, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entender todas estas cosas? Sencillo. Hay un libro sagrado. Hay un libro que se llama Biblia. Hay un libro, gloria sea al Señor, que se llama la Palabra de Dios. Hay un libro, gloria sea al Señor, donde Él dejó plasmado todas las cosas que usted y yo queríamos que leyésemos, entendiésemos y comprendiéramos. La Biblia no es simplemente un libro. La Biblia es un manual de instrucciones. La Biblia es un manual donde Dios, como les dije ya hace un rato atrás, donde Dios tuvo la intención de revelarnos su corazón, donde Dios tuvo la iniciativa y comenzó a revelarnos su voluntad. Gloria sea al Señor. Es más, te voy a declarar algo que es una realidad y que la palabra de Dios nos lo confirma. La Biblia me confirma que el diablo es real. La Biblia a mí me confirma que el diablo perdió algo espléndido en los cielos. La Biblia me revela a mí, gloria sea al Señor, que lo espléndido que el diablo perdió al ser expulsado del cielo por rebelarse contra Dios mismo y tratar de usurpar o tomar el lugar de Dios en su santo trono. Dice la Escritura que esto espléndido, de lo magnífico que
que había en el cielo, que el mismo diablo, creado por Dios mismo, un ángel, perdió. Gloria sea el Señor. La Biblia a mí me declara que Él nunca lo va a recuperar. Y como Él sabe que nunca lo va a recuperar, la Biblia también declara que a Él le queda poco tiempo para que se cumpla su sentencia final. Y todas estas cosas las encontramos en la Biblia. Las encontramos, gloria sea el Señor, en el libro sagrado, de la palabra del Señor. Y como Él sabe que le queda poco tiempo, y nosotros al leer la Escritura nos vamos a dar cuenta que le queda poco tiempo para su sentencia final. Pero también yo tengo que entender que mientras ese tiempo no llega, o mientras ese tiempo llega de su sentencia final, la Biblia también a mí me enseña y me muestra y me revela que el enemigo, el diablo, vino para matar, para destruir y para robar lo que Dios nos ha querido dar a nosotros como beneficio. Pero también la Biblia dice no solamente que el diablo vino para matar, robar o destruir, sino la Biblia me revela, gloria sea el Señor, que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Qué poderosa es la palabra del Señor. Todo esto tiene un comienzo, amado hermano que me estás escuchando, o persona que me estás viendo a través de estos medios y me estás prestando tus oídos por unos momentos, unos minutos. Todo tiene un comienzo, todo tiene un inicio, todo tiene un empezar. Todo en la vida tiene un comienzo, tiene un inicio. Tal vez te preguntarás de qué me estás hablando, pastor, de qué me estás hablando, hermano Luis Morales. El comienzo que yo te quiero hablar, el inicio del que yo te quiero hablar en este precioso día que el Señor ha creado, es el comienzo. Escucha bien, porque voy a declarar unos puntos sobre tu vida que van a ser unos puntos claves de vital importancia para lo que tú puedas lograr en esta vida. Óyeme, cuando hablamos del comienzo, cuando hablamos de un inicio, cuando hablamos de un empezar, usted y yo tenemos que romper la pared, usted y yo tenemos que romper la conformidad, usted y yo tenemos que romper lo fácil. Usted y yo tenemos que romper con aquello que impide, con aquello que no me deja, con aquello que me está deteniendo. Usted y yo tenemos que romper con aquello que me está tratando de aguantar y no avanzar. Usted y yo tenemos que vencer cualquier obstáculo, gloria sea al Señor, que no me deje avanzar en este caminar. ¿De qué comienzo me estás hablando, pastor? ¿De qué comienzo me estás hablando? Oh, gloria sea al Señor. Te estoy hablando del comienzo. Yo tengo que comenzar a tomar un libro. Este libro sagrado llamado Biblia. Yo lo tengo que tomar en mis manos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tengo que tomar este libro en mis manos? Gloria sea al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que cuando tú y yo tomamos este libro en nuestras manos, a él le da un dolor de cabeza. Y tal vez usted me dirá, ¿por qué tengo que tomar el libro llamado Biblia en mis manos para que el diablo le dé un dolor de cabeza? Es porque el diablo sabe lo que está escrito. Es porque el diablo sabe lo que viene. Es porque el diablo sabe los beneficios. Es porque el diablo sabe de la gloria poderosa y eterna, gloria sea el Señor, que Dios quiere que el hombre, el ser humano pueda experimentar.
El diablo conoce la Biblia. El diablo sabe, como te decía, él perdió algo espléndido, él perdió algo glorioso, él perdió, gloria sea el Señor, una amistad, él perdió algo tan grande que él no quiere que usted y yo lo tengamos, gloria sea el Señor. Por eso en el momento, en el comienzo, en el inicio de que él sabe que usted y yo tomamos la Biblia o el libro sagrado en nuestras manos, ya comienza a dolerle la cabeza, porque él sabe lo que está escrito, porque él sabe, gloria sea el Señor, lo que Dios ha revelado para su pueblo. Tenemos que comenzar ya a tomar este libro en nuestras manos, apoderarnos de la palabra de Dios. Oh, tomar este libro llamado Biblia y hacerlo nuestro. Guardarlo, gloria sea el Señor. Oh, no permitir que nada ni nadie robe lo que Él ya estableció en la palabra para cada uno de nosotros. No te quiero tomar mucho tiempo, pero primero tenemos que comenzar tomando este libro en nuestras manos. Y aunque le dé al diablo un dolor de cabeza, no me importa que le dé un dolor de cabeza, pero yo voy a permanecer con este libro llamado Biblia, libro sagrado. Lo voy a permanecer, lo voy a guardar en mis manos y lo voy a atesorar en mi corazón. Número 2, quiero compartir contigo. No solamente al diablo le da dolor de cabeza cuando él ve que alguien toma este libro sagrado llamado Biblia en sus manos, sino que cuando usted y yo abrimos la Biblia, aleluya, cuando usted y yo abrimos, gloria sea el Señor, este libro sagrado, déjame decirte, al diablo le da una crisis nerviosa. Sí, le da una crisis nerviosa porque él sabe el poder que hay en las palabras de este libro sagrado. Y le comienza a dar una crisis nerviosa porque él sabe que si alguien comienza a leer las palabras de este libro, oh, las palabras, el poder que hay en estas palabras reveladas por Dios mismo, va a ser un poder manifestado sobre mi vida y sobre tu vida, gloria sea al Señor. Y vamos a comenzar a entender, vamos a empezar, va a haber un inicio. Va a haber un origen de estas cosas, gloria sea el Señor, reveladas por Dios mismo. Y nos vamos a dar por entendido, gloria sea el Señor, que la realidad de todas estas cosas es que el diablo no tiene lugar, que el diablo no tiene parte, que el diablo no tiene, aleluya, potestad sobre cada uno de aquellas personas que declaran la palabra de Dios sobre sus vidas, si la quieren, aleluya, atesorar en sus corazones. El diablo sabe lo que está escrito. El diablo sabe el poder que hay en las palabras de Dios y él no quiere que usted ni yo la abramos. Él no quiere que usted ni yo ni tan siquiera la abramos o que pasemos las páginas o que la hojeemos, gloria sea el Señor, porque Él sabe el poder de Dios manifestado sobre esta palabra revelada de Dios mismo. Cuando usted y yo simplemente abrimos este libro sagrado llamado Biblia. Óigame, punto número 3 para seguir avanzando. No solamente le da un dolor de cabeza al diablo cuando usted y yo tomamos una Biblia en nuestras manos. No solamente le da una crisis nerviosa cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, abrimos el libro sagrado, gloria sea el Señor, sino Él sabe, aleluya, que cuando usted y yo comenzamos a leer la palabra, cuando usted y yo tomamos la iniciativa de escudriñar la palabra, cuando usted y yo analizamos, profundizamos, escudriñamos la palabra de Dios, le da un desmayo. Oh, se desmaya el diablo, aleluya, porque él sabe que cuando usted y yo la leemos, cuando usted y yo la escuchamos, cuando usted y yo, aleluya, la escudriñamos,
y la profundizamos, gloria sea al Señor, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y Él sabe que si hay alguien en este planeta Tierra que puede alcanzar la dimensión de tener fe por medio de la Escritura, entonces Él sabe que Él está completamente derrotado, y Él sabe que no podrá, aleluya, no podrá derrotar a nadie que tenga la fe por medio de la palabra de Dios. Así que se desmaya el diablo cuando usted y yo comenzamos a leer la Escritura, porque no solamente la tomamos en nuestros brazos, no solamente la abrimos, sino que Él ya sabe que la estamos leyendo, y Él sabe que vamos a adquirir autoridad y poder aún sobre Él mismo, porque Dios nos da poder y autoridad. Todo se trata con un comienzo, todo se trata con un inicio. Y déjeme decirte, para terminar en este precioso día, no solamente le da un dolor de cabeza cuando usted toma la palabra de Dios, no solamente le da una crisis nerviosa cuando usted abre la palabra de Dios, la Biblia, no solamente se desmaya el diablo cuando usted y yo comenzamos a leerla, sino que cuando usted y yo comenzamos a vivir la palabra de Dios, cuando usted y yo comenzamos a vivir lo que está escrito, lo que Dios dejó plasmado, lo que Dios reveló en su palabra, cuando usted y yo comenzamos a vivir la palabra de Dios, ¿sabes lo que pasa con el diablo? El diablo tiene que huir, el diablo tiene que correr, el diablo tiene que salir corriendo, porque no puede contenerse, no puede pararse, no puede, aleluya, contra alguien que tiene y vive la palabra de Dios, aleluya. Porque aquellos que vivimos la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios nos narra, nos describe, nos revela y nos enseña, aleluya, que la Biblia nos dice que someteos pues a Dios, aleluya, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, aleluya. ¿Cómo yo sé todas estas cosas? ¿Cómo yo puedo entender todas estas cosas? Oh, no solamente tomando el libro sagrado de la palabra de Dios en mis manos, no simplemente abrirla por abrirla, no simplemente leerla por leerla, sino que tengo que vivirla, sino que tengo, aleluya, que de alguna manera hacer que esta palabra se haga viva en mi vida, para que no solamente el diablo sufra de dolores de cabeza o de crisis nerviosa o que se desmaye, sino que finalmente pueda huir de la presencia de un hombre, de la presencia de una mujer, de la presencia de un joven, de una jovencita, de un niño o de una niña que estén llenos del poder de la palabra de Dios y la vivan tal y como es. Todo comienza con un inicio. Todo comienza con una iniciativa. Todo tiene un comienzo. Estas palabras que he compartido contigo, las he compartido de lo profundo de mi corazón. Si usted y yo, en el día de hoy, septiembre 1 del año 2020, hacemos un compromiso de no solamente tomar las escrituras sagradas o el libro sagrado llamado Biblia en nuestras manos, sino que también nos preocupamos, abrirla. Pero que no nos quedemos simplemente en abrirla, sino que comencemos a leerla, a declarar la palabra del Señor, a declarar las grandezas del Señor, a declarar las promesas y las bendiciones del Señor para nuestra vida. Pero que no solamente nos quedemos en declarar las promesas, bendiciones o grandezas del Señor para nuestra vida, sino que comencemos a vivir la palabra de Dios como Dios manda.
Yo sé que nosotros como humanos siempre vamos a batallar con nuestra naturaleza pecadora. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, así como Él es santo. Sed santos, dijo el Señor, como yo soy santo. Aleluya. La Biblia a mí me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor fortalezca nuestra vida. Y que con su Santo Espíritu dirija cada uno de nuestros pasos para nosotros simplemente tomar la iniciativa de tomar este libro en nuestras manos, de abrirlo, de leerlo, pero también de vivir lo que está aquí escrito. Porque entonces, le dijo el Señor a Josué, porque si entonces haces lo que está escrito en él, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te abrazo a la distancia. Declaro esta palabra de bendición sobre tu vida. Y recuerda, todo comienza con un inicio. Todo tiene un empezar. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y no te olvides, todos los días de este mes, celebrando el mes de la Biblia, traeremos una palabra. Yo, su servidor y mi esposa, la pastora Sheila, traeremos una palabra, una exhortación de bendición para tu vida, fundamentada en la palabra, para celebrar, ¿verdad?, este mes completo.